Por estar hoy con nosotros. Ha sido un fin de semana en donde se recuerdan varias cosas de aquel gobierno y un pedido, y más que pedido, la frustración y la decepción de quienes integraron en su momento este gobierno. Yo le pido que nos acompañe a ver esta nota que hemos preparado y luego venimos a hablar largamente de lo que Pero ocurrió. antes sería importante analizar la situación que usted vivió ayer, porque fue protagonista de un incidente, un acto bastante agresivo. Vimos como usted desde muy temprano estaba en la Diroes y vemos como el ex ministro Carlos Almerí lo enfrenta, lo provoca y usted entabla una conversación durante unos segundos, pero vemos que al parecer le dijo algo totalmente desafortunado que generó esta reacción en usted. Vamos a analizar el video y regresamos. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, yo me pedía todos los días puesto de trabajo para tocar. ¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso. Mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No. Muerto de hambre que me pediste trabajo a mí. 2 meses de ministro y te votaron por burro y de... Por eso debes decir en la televisión. No ser un desleal. No, desgraciado de mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro... Hay que recordarle también varias cosas, ¿no? Y condenarlo. Primero, la provocación, el insulto jamás va a ser la herramienta para absolutamente nada. Y ahí estaba también su reacción. Usted fue también a la clínica, usted es un hombre de 85 años, lo contaba anoche, y también pasó por la clínica el día de ayer, pese a que ya el señor Almerí interpuso una denuncia, al parecer, en su contra. Buen día. Muy buenos días. Cuéntenos qué le dijo exactamente que generó esa reacción algo acalorada en usted. Bueno, muchas cosas. En los varios minutos, de frente, él dice que vino a conversar, no vino a conversar, de frente vino a agredirme. Porque si ustedes se dan cuenta en el video, su dedo era muy cerca a mi nariz, muy cerquita, tendría medio metro. Y tener un dedo medio metro a una persona que le está insultando, porque me está diciendo delincuente, me decía delincuente, me decía que yo era un sinvergüenza, que era un incapaz, que me habían votado por bruto y por desleal, todas esas cosas increpándome y no me dejaba hablar. Provocaciones. Claro, esto es todo una organización que se hizo. Aquí hay todo está premeditado, todo ha sido premeditado porque yo había ido anunciando con tiempo que yo iba a ir. Y yo no estaba en una posición agresiva, yo estaba esperando que pueda salir el señor Toledo, si había una posibilidad de acercarse lo hacía, y si no me retiraba normalmente. Por lo menos quería que me vea. Ahora, y resulta que él se acerca tan agresivamente, acompañado, porque lo que no ha sacado la prensa, porque eso ya fue un poco más lejano, Sí, díganos. Los golpes que yo sí recibí, la parte posterior, las patadas de mujeres, de un montón de mujeres y hombres que me comenzaron a perseguir cuando yo me retiraba para abordar mi vehículo. la portada Eso y no los lo ha sacado. familiares del señor Almerí, ¿no? Y aquí quiero preguntarle, porque ¿qué bandera enarbola este hombre que en su momento fue de la Chacana, luego pasó por Solidaridad Nacional, luego fue a Podemos y ha estado siempre como gancho oportunista en donde podía lograr algo? O sea, ¿cuál era el fin de la aparición del señor Almerí en este día? Porque usted los días previos sí lo vimos hablando un poco y denunciando cosas respecto de lo que venía con Toledo. Correcto. ¿Sí? ¿Qué considera? Bueno, yo considero de que detrás de él hay personas que han financiado para que vayan 50 personas gratis, no van, Portátil. en movilidad, en un montón de elementos, las pancartas, etcétera. Y son los mismos que vemos siempre, además. Así es. Que cuando hacemos nuestros reportajes siempre están en diversos casos con distintos políticos, son las mismas personas. Las mismas personas. Pero lo que yo quiero entender también es qué quieren ocultar, porque usted ha dicho claramente, voy a revelar situaciones anómalas fuera del marco legal que ocurrieron en el gobierno de Toledo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el miedo? Bueno, callarme, espero, porque he recibido amenazas, espero no solamente esa denuncia, sino hasta denuncias, hasta, no sé, del Ministerio Público. ¿Pero amenazas de qué tipo? De muerte.
del señor Almerí? ¿O de otras No, personas? del señor Almerí no sé. Pero Porque a través de qué medio le llegan las amenazas? Bueno, a mí no me han llegado directamente, pero sí a un familiar. ¿Qué le han dicho? Sí, le han dicho que justamente no siga metiéndome en este tema, que van a atentar contra mi vida. ¿A qué familiar suyo exactamente le Sí, dijeron eso? así le han dicho. ¿Pero a qué familiar suyo? Yo no puedo revelar eso. Pero vía Yo tengo escrita, que vía cuidar a mi telefónica, familia. una fotografía. ¿Cómo es ese amedrentamiento? Porque finalmente lo quieren callar. Claro, amedrentamiento. No, yo he estado en la clínica 6 horas y ahorita yo estoy en una situación bastante delicada, bien delicada. Usted tiene un problema coronario, ¿no? Claro, yo tenía que haberme quedado internado en la clínica y yo no quise. Me han hecho firmar un documento de que yo me retiro por mi voluntad, porque el resultado era que yo tenía que quedarme internado en la clínica. Ya su estado de salud Me es hici- Pero el delicado. señor Almerí, ayer, señor Weissman, le recordaba pasajes del momento en que compartieron gobierno, ¿no? Y lo que ayer varios usuarios en Twitter, incluso periodistas, le han recordado son las investigaciones con las que salió él bajo el brazo cuando era ministro de Trabajo. ProJoven fue una. Cuando en su momento también se denuncia que él visitaba al congresista Palomo en el 2004. Hablemos un poco de esto porque de una u otra manera son pasivos de un gobierno y podrían pintar a una autoridad. Háblenos del señor Almerí. ¿Qué fue lo que se descubrió en su momento cuando era ministro de Trabajo? La verdad que no recuerdo mucho, pero él tenía bastante graves problemas durante el periodo que fue ministro de Trabajo. Pero la verdad que como hay tanto que averiguar, investigar y recordar sobre todo, porque han pasado más de 20 años, Sí. entonces la verdad que no lo tenía en cuenta. ¿Usted a lo él. llamaría escudero del señor Alejandro Toledo? ¿Qué, perdón? ¿Usted lo llamaría escudero del señor Alejandro Toledo? ¿Qué papel cree usted que juega el señor Almerí en este momento? ¿De escudero del señor Toledo? Bueno, defensor del señor Toledo. Al menos, ¿no? Queremos también analizar estas imágenes que se difundieron de la agresión, porque se ve una parte donde usted da el puñetazo contra el señor Almerí, pero efectivamente lo logra golpear porque él ha denunciado que usted le rompió el labio, que tiene una pieza dental que está suelta. Se logró, digamos, ejecutar este golpe en contra del exministro. Bueno, cuando uno tiene un profesor que es mentiroso y el alumno es un buen alumno, eso es un gran mentiroso él, ese es uno de los grandes defectos de él también, igual que el señor Alejandro Toledo. Porque ahí estoy viendo... Y no le llega. Y no le justo llega. la imagen está con usted, ¿no? Se ve cuando usted lanza el puñetazo, pero no se ve si lo recepciona el señor Almerí. Y No. claro, todos los que estábamos desde muy temprano siguiendo toda la situación de Alejandro Toledo, cuando llegaba la DIROES, el médico legista, la audiencia y demás, lo vemos usted desde muy temprano ahí apostado en la DIROES, muy pronto, pero... finalmente, ¿cómo la situación cambia de color a un color? Me imagino que usted, bueno, ya lo había dicho en varias entrevistas, quería confrontar al señor Toledo, Sí, decirle sí. que lo había estafado, que se sentía engañado y demás, pero que lo provoquen así, terminar enfrentado, un puñetazo, hacer escándalo por esto, finalmente, ¿qué sensación le deja a usted como ex vicepresidente de la República en una sociedad que actualmente está polarizada y donde hay mucha agresividad? ¿Cuál es su impresión? Efectivamente. ¿Cómo se siente? Porque igual es, Bueno, digamos, protagonizar yo un hecho particularmente violento. me siento avergonzado que una persona que Alejandro Toledo lo puso como ministro increíble de trabajo, y que sea un profesional, un abogado, su comportamiento sea tan bajo, porque él de frente fue agresivo contra mi persona. Todo lo que dice él, que él fue a conversar, no fue a conversar, fue a increparme, a insultarme y a vejarme. Esa es una vejación pública la que estaba haciendo, porque él sabía que todo se estaba filmando. Y en segundo lugar, si él dice que le rompí el labio y que le moví un diente, ¿dónde está la sangre? Esta zona es una zona bien sanguínea. Cualquier cortecito brota mucha sangre. A ver en qué parte de la filmación de los medios de comunicación aparece que tiene una rayita de sangre. No se ve. Nada. No, pues, No tiene nada. Pero lo que pasa es que están buscando
motivos para neutralizarme, motivos para que no siga saliendo en la televisión, no siga hablando, no siga haciendo recordar cosas graves que pasaron y que no quería hacer caso el señor Toledo. Era una persona muy terca y además con una cantidad de problemas, de enfermedades, ¿no? Porque ser un mentiroso mitómano es una enfermedad gravísima. Ser un dependiente del licor y ser una persona imposible de dejarlo es una enfermedad gravísima. Ser un presidente de la República, ingresar a un restaurante con toda su gente, almorzar, levantarse, irse del restaurante sin pagar, diciendo yo soy presidente de la República. Y eso no lo estoy diciendo yo porque lo estoy creando. Estoy recordándole al Perú quién fue y cómo se comportó el señor Alejandro Toledo Manrique. Eso es lo único que estoy haciendo. No estoy inventando nada ni acusando nada sin pruebas. Las pruebas están en todos los medios de comunicación. Imagínese usted qué nivel tuvimos de presidente. Y eso es lo que él aprendió. Ese es el señor Almerí. Todo eso aprendió y él lo apoya todo eso. Imagínese usted un abogado de esa calidad, qué cosa que le va a enseñar, y creo que es hasta catedrático de una universidad, que le enseña a los niños, a los jóvenes. Sí. ¡Qué barbaridad! Sin duda. Eso me afectó a mí, además de la salud coronaria que tengo, que estoy muy mala. Yo he venido por una cosa muy especial y para tener la oportunidad de descargar, como lo estoy haciendo ahora en este momento, porque no tenía cómo hacerlo. Ayer estaba... Yo me tenía que haber quedado y ahora regreso a la clínica. En este momento yo regreso a la clínica. A voltear página, porque usted bien lo ha dicho, cada quien va a responder por las actitudes y quienes están viendo las imágenes también sacarán conclusiones y juzgarán como se debe. Pero metámonos al tema de fondo, porque usted ha dado en varias características del expresidente Alejandro Toledo. Incluso ayer en esta audiencia de control de identidad, él hizo gala de su mitomanía nuevamente, o de dar el mensaje de que no recordaba finalmente cosas. Él está intentando apelar a tener una detención domiciliaria, y ayer cuando le preguntan la dirección del domicilio, él hace alusión a un domicilio en Camacho, que a esta hora del día está incautado, hace bastante tiempo ya. ¿Cuál cree usted que debería ser la estrategia de la Fiscalía en el análisis de esta detención domiciliaria que también está armando el doctor Su en su defensa? Bueno, en primer lugar, aquí el primer paso para que no haya ningún tipo de, después de contradicciones y afecte la seriedad de la investigación, es que tiene que haber una investigación concreta, pero de la parte salud de este señor. ¿Usted no cree que tenga cáncer? Bueno, yo no sabemos, porque, pero es sospechoso, ¿no? O sea, en Estados Unidos, que es un país tan garantizador de los derechos de las personas, él ha presentado 3 recursos y fueron los 3 anulados, votados, no considerados, porque no eran válidos para la justicia norteamericana. Entonces, si ahora aparece con que él tiene un cáncer, supuestamente, bueno, creo que el mejor recurso, el más potente y el primero y único que él debió de haber presentado en Estados Unidos es ese. Señor, acá tengo yo del hospital y tal, mire todos los papeles. Y eso no lo presentó. Nunca lo ha ante presentado. la justicia norteamericana, por eso genera estas suspicacias. Pero hablemos de Alejandro Toledo, la persona. Tardó prácticamente 7 años en entregarse a las autoridades peruanas. Ha sido presidente, ha ocupado un cargo el más alto en toda la estructura gubernamental peruana. Usted lo conoce desde los inicios del partido, lo conoce en todas sus facetas, política, personal. ¿Cómo se debe sentir él hoy, llegando al Perú enmarrocado, llegando al Perú con estas investigaciones que lo ponen como uno de las personas investigadas en uno de los casos de corrupción más grande de la historia del país? ¿Cómo se debe sentir actualmente? Está arrestado. Sí, yo creo que eso sí, emocional,
y moralmente, si le puedo dar un poquito de moralidad a él, sí, eso le debe chocar. ¿Sabe por qué? Porque él ha sido una persona muy soberbia. Una cosa es lo que él vendía para su campaña y luego donde una buena parte de su periodo presidencial, la bondad para ganarse al público, a la población, y otra cosa es la personalidad interna de él en su relación presidente, ministros y todos los que lo rodeaban. Una persona extremadamente soberbia, violenta, atrevida. Eso era Alejandro Toledo, son dos personalidades ahí. Lo mismo Elian Karp. Sí. Lo mismo para Elian Karp. Exactamente. Yo creo que la influencia de Elian Karp fue muy poderosa en la construcción de su vida personal y de su actividad diaria como persona humana de Toledo. Ella lo afectó mucho en la parte mala, porque ella también tenía una sonrisa como una mujer bonita, blanquita, muy preparada, inteligente, sin ninguna duda, conocedora de idiomas. Entonces capturó, enamoró muy fácilmente a toda una gigantesca población. Pero eso era de la boca para afuera. Pero cuando estábamos con él, yo he estado en su casa de Alejandro. ¿Usted cree que ella también fue parte de este círculo de corrupción? ¿Que ella también tenga que contestarle a la justicia peruana? Así mismo es, así mismo. Y era una persona demasiado agresiva, muy agresiva. Agresiva con él mismo y agresiva con quien ella no respetaba nada. Que tuviera una realmente. posición distinta a ella, ¿no? Sí. Ahora, la justicia de Estados Unidos le ha entregado su pasaporte a la señora Karp. ¿Usted cree que ella pueda fugar a Bélgica, tal vez a Israel, para evitar responder ante las autoridades peruanas por el caso Ecoteva? Yo sí creo que eso va a ser. Ese es el siguiente paso. Ella es una mujer bien preparada, vuelvo a decir, y ella sabe que tiene un requerimiento. Claro. La Interpol la está buscando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ella va a hacer? Ella va a tomar un vuelo directo, de donde esté, de California, donde sea, directo, o a Bélgica o a Israel. Dos países que no permiten la extradición de sus ciudadanos. Ella tiene triple nacionalidad, porque tiene la peruana también. Entonces, en 7 años, el error del equipo especial que lidera el señor Rafael Velabarba fue no demostrar el arraigo de la señora Karp y que hoy ella esté ya, como usted dice, ¿no?, camino a cualquiera de estos países. Lamentablemente un error. Ahora hablemos de la figura de Alejandro Toledo, porque antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos, él dio una entrevista a la agencia EFE. Dice, es mi origen andino, hay una persecución política, no quiero ser el nuevo Lula da Silva. Recordemos que el actual presidente de Brasil estuvo detenido también en aquel país por el caso de Odebrecht, por haber recibido sobornos. Estuvo condenado 12 años, estuvo 19 meses en la cárcel. Finalmente, el proceso se anuló por vicios en el mismo. Él citó la situación de Lula da Silva. No quiero ser el nuevo Lula da Silva, pero ¿hay coincidencias en ambos casos? ¿Cuál es su percepción? Sin duda, bastantes coincidencias. ¿Cómo cuáles? Bueno, uno, Lula, líder. Él fue el líder realmente de esta organización y debidamente comprobada, de Odebrecht. Y la otra, Alejandro Toledo, líder de otra organización acá, porque a nadie se le puede contar y es imposible engañar que todas estas cosas se hagan solas. Y la mejor prueba, que no la hizo sola, que en paz descanse, el señor Joseph Maiman. Y además de ahí, el señor Avi Danon. Y si seguimos, vamos a encontrar otras personas, les aseguro. Entonces, ¿quién lideró eso? Toledo. Igual que el señor Lula. Bien, señor Weissman, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, recordando algunas cosas.
Cosas importantes, ¿no? Y este es otro pasivo de este equipo especial. Elian Karp, seguramente en las próximas horas tendremos novedades de ella y en una situación mucho más complicada y una situación que no quisiéramos, porque si algo queremos es que todos los implicados, los que se llevaron más de 30 millones en coimas, respondan. Así que gracias por haber estado esta mañana, señor Weisman. Muchas gracias. Y nosotros vamos a estar siguiendo de cerca esto que está ocurriendo a las 7:47.